No existe el pensamiento colectivo, no existe el pensamiento de Colombia. ¿Qué quiere Colombia? No existe. Somos más de 50 millones de personas que tienen gustos y necesidades y capacidades diferentes para decir que Colombia quiere algo. Yo en el voto no estoy decidiendo salirme del sistema, yo estoy decidiendo cuál va a ser mi verdugo. ¿Quién me va a extraer los impuestos ahorita? Eso es lo que yo estoy decidiendo en el voto. ¿Cuál candidato es mejor? Y lo que yo siempre he dicho, si seguimos, digamos aquí en Colombia llevamos un proceso donde el pueblo es el que pone los muertos. Por eso mucha gente dice es que no, vamos a combatir la pobreza. Si se acaba la pobreza, se acaba el Estado, porque se acaba la misión del Estado. Al Estado y al político, de izquierda, de derecha, de centro, de lo que sea, no le conviene acabar la pobreza, porque si no, no tiene aparato de legitimación para su existencia. Y es que muchos de los votos no son votos a favor de, sino en contra de. Sí. Hasta los mismos políticos saben y lo hacen. Psicológico. No existe objetividad en el voto. El que diga que existe un voto objetivo es falso. Eso mismo muchas personas con las que yo hablo o me tildan de izquierda o me tildan de derecha. Simula. Cada vez, y ni siquiera es en pro de las personas, es a favor de los que están gobernando, que necesitan más extensión para gobernar y para tener más impuestos. Siempre el bandido quiere tener un botín más grande. Si tú acabas el Estado, acabas la guerra. ¿Por qué Rusia está invadiendo Ucrania? ¿Por qué Israel está peleando también? Hoy en Café con Genio les traemos un nuevo episodio para nuestro canal de YouTube. Nuestro amado y nuestro estimado amigo de la UPTC, estimadísimo Efer, sinceramente, hace tiempo queríamos ver eso. Estamos, sí, no, yo pues agradecido por la invitación, por estar en su espacio, la verdad. Estoy muy feliz por aquí, por conversar con ustedes. Y vea que nosotros tuvimos un tiempo en ese proceso de procrastinar ahí cada rato, ¿qué mañana? ¿Qué pasó mañana? Sí. Y no hacíamos nada. Bueno, y hablar un poquito de economía, ya que está en el tema de la política, pero queremos hablar de un ámbito no netamente político, sino de la historia macroeconómica, microeconómica de la política. Entonces, mi amigo Efer, primero quisiéramos saber cuál es su postura con respecto a la economía. Bueno, pues mi postura con respecto a la economía es, y se explica con base en lo que en la carrera pues a uno le enseñan, digamos, en las escuelas económicas, los pensamientos económicos. Entonces a ti en la carrera de economía te enseñan, digamos, la historia de lo que ha sido las cuestiones del pensamiento económico, y he sido muy afín con los pensamientos de la denominada escuela austríaca. Los austríacos. Sí, pues digamos que a medida que tú vas pasando la carrera, que vas conociendo más de las cuestiones económicas y de la teoría como tal, te vas dando cuenta de lo que es... las diferentes ramas. Sí, las diferentes ramas, los diferentes pensamientos. Y algo que a mí me sorprendió mucho es que la economía no es una ciencia aparte a las demás ciencias sociales, ¿sí? Entonces, digamos, tú como físico sabes que las ciencias sociales tienen diferentes perspectivas, diferentes mecanismos para llegar al conocimiento que las ciencias naturales. De hecho, la econometría también utiliza el método científico ahorita. Sí, entonces es una ciencia. La economía se considera ahorita como una ciencia. Claro. Y a mí me parece algo particular de entrar, Efer, que la economía en un ámbito general es un poquito como prejuzgada. Por ser no economía, no, pero usted qué hace, no. Siendo una carrera que es respetada y se valora con el Nobel. Entonces, sí, es respetadísimo. Total. Entonces, para no desviarnos un poquito, ahora sí. Total. Y yo siento que aparte de que la economía quizás no se toma mucho como una ciencia por cuestiones de que no tiende mucho a llegar a conclusiones muy objetivas y que acierten con la realidad, pues porque eso es una ciencia social. Entonces, no es una ciencia natural en la cual puedes tener experimentos, puedes tener ensayos en un laboratorio y puedes tener conclusiones que son netamente ciertas, ¿sí? De facto. Y yo creo que acá podemos concordar aquí, sí, y es que la economía tiene una variable que es muy difícil, ni siquiera en física, que es la conciencia. Nosotros no podemos predecir la conciencia, es muy difícil. Total. Uno dice, por ejemplo, el tema de los austríacos, a mí me parece muy interesante porque no matematizan la economía. Cero. Porque es que no se puede matematizar, porque hay una variable muy compleja que es la conciencia. No podemos predecir qué para a largo plazo, no se puede, es difícil, es imposible. Sí. Y eso incluso... Yo comparo eso, yo siendo economista y físico, bueno, estudiante de economía, estudiante de física, sí, que es parecido como uno intentar predecir la mecánica cuántica, es imposible. Okay.
Y eso pasa con la economía, Sí, que no se puede predecir. No se puede predecir por la misma condición humana. Eso, Sí. eso es lo principal y eso es lo que digamos que es el objeto de estudio de la escuela austriaca. Entonces te mencionaba que a medida que tú vas pasando la carrera vas conociendo diferentes pensamientos, diferentes escuelas y te vas adaptando y te vas acomodando a lo que te van diciendo los profesores, ¿no? Estoy de acuerdo. Ya digamos en un punto más, un poquito más, con más experiencia, si lo podemos decir así, ya tú puedes generar propio criterio, entonces puedes evaluar los pros y los contras de cada uno de los O pensamientos. sea que al inicio se condiciona el entorno, literalmente. Sí, a mí me pasó eso, o sea, también, yo literal. siento que uno come muy entero, pues porque uno no sabe. Yo inicié siendo keynesiano, bro. Sí, fallé ahí, la verdad. No éramos amigos ahí. De hecho, porque es verdad, el profesor los condiciona a uno para llegar a un entorno ahí. Total. Pero siento que eso es que un profesor se ponga de verdad en la postura que tiene que enseñar, me parece fascinante. Yo tengo un profesor que me enseñó escuela marxista, escuela keynesiana, en un semestre, en otro semestre, y el man se ponía en la cátedra de ser marxista puro para enseñar a Marx y ser keynesiano puro para enseñar a Keynes. Pero así es que tú aprendes tremendamente bien. Interesantísimo. Entonces, bueno, en cuestiones de escuelas de pensamiento hay varias. Digamos que tampoco una escuela es como que sea muy formal. Nosotros llamamos escuela a una serie de pensadores en una época determinada o en un momento histórico que tienen diferentes pensamientos, pero que son símiles al momento de hablar de economía. Entonces, por ejemplo, me acuerdo yo, digamos, dejando de lado lo que es la época antigua, a uno siempre le comienzan a hablar es de los mercantilistas. Entonces, Fisiócratas y eso. sí, los mercantilistas, fisiócratas clásicos, neoclásicos, y ya después todo lo que viene con Marx, todo lo que viene con Keynes, y ya las escuelas pues posmodernas y contemporáneas. Entonces, por ejemplo, tú rescatas ciertas cosas que aún a día de hoy se ven reflejadas en las políticas económicas de nuestros países. Por ejemplo, algo que pasó mucho y que fue objeto de interés en la carrera fue cuando Trump impulsó medidas proteccionistas en Estados Unidos. Entonces, cuando subió los aranceles, cuando empezó a hacer todas esta clase de medidas, entonces, ¿con qué escuela lo comparas? Con la mercantilista. Mercantilismo. Entonces, ¿el mercantilismo qué es? El mercantilismo lo que decía era, no, el valor, no tener una noción de valor configurada, pero sí tenían presente que lo que hacía rico a un país era la cantidad de metales preciosos y moneda acumulada dentro del país. Entonces, podemos poner de ejemplo el caso de España, que es un caso muy interesante, cuando pasó lo de las colonias acá en América, en la India. Entonces los mercantilistas pensaban que a medida que tú tuvieras más metales preciosos circulando en la economía de un país, más rico eras. Por lo tanto, no quieres que salgan esos metales preciosos porque cada vez el país entonces tenderá a ser más pobre. Entonces ellos mismos tenían esas dos políticas. La primera era una política arancelaria proteccionista, tratar de exportar más de lo que se vende, o sea, de lo que se compra, perdón. Entonces tratar de exportar más de lo que se importa. Entonces es una tendencia marcada a una balanza superavitaria. Eso es lo primero. Y políticas de protección interna en ese momento estaba en el punto lo que es el tema de la agricultura, por ejemplo. Entonces se impulsaba mucho el comercio. El comercio era el principal. El comercio era el principal, pues porque era el que traía los metales preciosos al país. Sí. Bueno, después de eso entramos a la cuestión de la fisiocracia. Ya la fisiocracia empieza a ver un poco más, a tener un poquito más la noción del valor. Una pregunta aquí. Sí. ¿Usted cree que hay una política fisiócrata actualmente? Netamente fisiócrata. Fíjate que es una muy buena pregunta. Yo creo que hay, digamos, reminiscencias de esas economías y de esos pensamientos, pero que no son tan fáciles de observar así de frente. Porque tú puedes decir, por ejemplo, lo que mencionaba con Trump, tú puedes decir que el mercantilismo ya no existe, y luego sale Trump haciendo medidas proteccionistas. No, que eso hay hartos países que son mercantilistas. Sí, total. De hecho, tocando el tema de España, cuando me dices cuando la gente comienza a acumular oro,
Yo he notado que hay como una tendencia que aumenta esa capacidad de retención de oro y luego ¡pum! Se desploma. Total. Y se puede yo creo que aparece con Estados Unidos ahorita. O sea, está en ese proceso. Ese era el miedo, digamos, y lo que analizábamos nosotros de, bueno, si toda medida proteccionista y si tú quieres tener toda medida proteccionista, digamos, desde un punto de vista mercantilista, eso termina en inflación, en hiperinflaciones y en inflaciones. ¿Por qué? Porque a medida que tú aumentas que tú aumentas el dinero que está circulando en la economía sin una muestra real en la producción, tienden a subir los precios. Entonces nosotros en nuestra economía tenemos estos dos, tenemos un speed y tenemos una botella de agua cristal. Vale un peso y vale otro peso. Pero ¿qué pasa? Que si tenemos más pesos en la economía y no aumentamos ni otra botella de agua cristal ni otro speed, esto va a terminar costando más. Ya van a valer 2 pesos y este va a valer 2 pesos. Si se incrementa, digamos, en un peso la masa monetaria, obviamente. Un ejemplo clásico, Venezuela. Eso es inflación. Venezuela, papa, dinero. Impresión de dinero. Caso clásico, Argentina. Así es como se viene la inflación. Ahí fue cuando llegó nuestro gran amigo Adam Smith. No mercantilistas, no fisiócratas. Es más importante la producción y el libre mercado. Total. ¿Qué opinas de Entonces, ese personajillo? Adam Smith, yo tenía una percepción de Adam Smith, lo que siempre te dicen en la academia, prácticamente el creador del capitalismo, lo mencionan así, el padre de la economía, ¿no? El que puso a la economía ya como un poquito más como una ciencia, ¿no? Porque esquematiza, porque le genera una estructura a lo que es la economía. Y Adam Smith se encuentra en un proceso en el que él ve una revolución industrial, pero muy, muy pueril. Entonces no es la revolución industrial, por ejemplo, que ve Marx, con las grandes fábricas, como lo pintan así, con los niños trabajando, con las mujeres también en esas condiciones, con las cantidades de horas excesivas de trabajo. Lo que ve Smith es el inicio de la revolución industrial, ¿no? Recordemos que Smith escribe este libro, La riqueza de las naciones, y él tiene un ejemplo muy claro de la división de trabajo con la producción de alfileres. Entonces, sí, de la especialización, perdón. Entonces, la especialización no es lo mismo que una persona se ponga a producir un solo alfiler, que una sola persona se ponga a producir alfileres, a que cada parte del proceso de producción sea ahora realizado por más personas. Entonces una persona hace una parte, otra persona hace otra parte. Al final la producción se multiplica. Necesariamente se multiplica. Lo mismo pasa con todas las cosas. O sea, tú solo no puedes producir algo, y sí lo puedes producir, pero no se multiplica la producción. Entonces ahí empezó a introducir el concepto de especialización que mejoraba la productividad. Y lo mismo las cuestiones de la división del trabajo y de la división internacional del trabajo, que la división internacional del trabajo ya fue más con David Ricardo. Un grande David Ricardo. Bueno, en su entorno sí me pareció grande en su momento. Quizás un profe me condicionó a que parecía grande. Para ya cambiar un poco la... ¿Usted por qué decidió estudiar economía? Uy, esa es buena pregunta. Yo, pues la verdad no tenía cuando de hecho estando en 10º o en el mismo 11 no tenía yo un pensamiento de qué quería estudiar. Yo creo que como la mayoría, ¿no? Sí. Yo siempre me había interesado el tema como empresarial, me había interesado el tema como el dinero y eso. Exacto, pero me topé que entrando a economía yo tenía una percepción diferente a lo que de pronto es la carrera en sí. Con suerte que me gustó más. A mí también me encantó. Que me gustó más. Yo sí estoy enamorado de mi carrera. Yo también. O sea, me gustó mucho más lo que me están enseñando, la visión que yo tenía de economía. Y siento que, lastimosamente, y esto es un punto que me gustaría tocarlo con ustedes más adelante, creo que la economía, más allá de estar destinada a la ayuda de la comunidad y de la sociedad como tal, está destinada al servicio público estatal. Yo me he dado cuenta de eso y lo he conversado con algunos compañeros y me dicen, sí, o sea, si tú sales y tienes tu título de economista especializado en X o Y, es muy difícil encontrar un trabajo en el sector privado donde ejerzas lo que te enseñan en la carrera de economía. Entonces, sí o sí tienes que entrar a trabajar en el Estado, como para tener un campo de acción equivalente a lo que aprendes.
Sí. Sí, con- Entonces, bueno, siguiendo con las cuestiones del pensamiento y con Smith, yo siento que Adam Smith es muy glorificado y muy santificado en la carrera. Pero ya desde un punto de vista de revisión histórica te das cuenta que Adam Smith en realidad no dijo nada nuevo. Y lo nuevo que se cree que dijo ya lo habían dicho personas anteriores a él. Y eso es lo que mucha gente no sabe y eso es lo que yo también hasta ese semestre lo descubrí. Yo adoraba a Smith. Yo me acuerdo que una vez con unos amigos y En el caso. con unos amigos que estábamos compartiendo eso, yo dije, no, que la mano invisible es lo mejor que hay, la autorregulación Uy. del mercado y eso, porque eso es lo que propone, Y lo de que propone hecho, Smith. ya que lo toca, de hecho en su libro Adam Smith solo menciona la mano invisible 3 veces. Ujú. 3 veces o una, no recuerdo bien. Lo menciona como 3 veces, una. Creo que solo una vez. Sí, o sea, Creo que pocas solo veces. una De hecho, él vez, ni sí. siquiera, yo creo que ni dimensionó Total. lo que creó. Lo que creó. Y entonces todo lo que pasa después es una reinterpretación, es una suerte de perspectivas de ver lo que era esa mano invisible. Yo siento que Smith falló ahí y eso lo agarran, digamos, ciertas personas que están en contra de lo que viene siendo la parte del mercado. Entonces muchas personas que critican al mercado lo toman desde un punto de vista clásico en términos económicos. Bueno, eso es otra distinción. Una cosa es usted hablar de liberalismo económico y otra cosa hablar de liberalismo político. Yo siento que eso es lo primordial. Que las personas sepan que hay una distinción entre economía y política, a pesar, y esto es un debate, de que muchos dicen que una no puede vivir sin la otra. Entonces es una suerte de simbiosis entre las dos. Yo soy fiel defensor de que la economía puede existir sin la política, entendiendo política Uy, eso es entendiendo política en términos de Estado. Ok, No, ahorita creo que no como entramos en tal. eso. Sí, ahorita vamos a entrar en ese tema. Bueno, ¿tú crees que el Estado debe intervenir mucho o poco? Uy, esa es buena. Esa Bueno. sí, yo creo que ya tengo una percepción de lo que va a decir porque Sí, mi gran a ver. amigo adora las políticas keynesianas. No, para nada. Yo siento que, y a este era el punto que quería llegar y ahorita te respondo la pregunta, ya partiendo desde una perspectiva académica Ok. y económica, sobre todo. Todo parte desde una visión de valor. Entonces, en economía lo más importante y la piedra fundamental de cualquier teoría económica es cuál es tu teoría de valor. Entonces, tenemos en economía dos visiones de valor. Está el valor objetivo, está el valor subjetivo. Entonces, el valor objetivo fue el que introdujo Adam Smith, con mala suerte que fue el que tomó Ricardo y que después tomó Marx también. Entonces, del valor objetivo, ¿qué es? Que todo producto tiene valor por la cantidad de horas de trabajo que tenga incorporado el producto. Entonces, si una mesa tomó 5 horas de valor, se tomó 5 horas de trabajo, pues ese es el valor de la mesa. Entonces, es un valor objetivo y cuantificable. Yo creo que es una crítica que le hicieron bastante a Adam Smith. Total. Yo también critico a Adam Smith Él no era mucho eso. humanista. Él le importaba solamente. O sea, en la cuestión de valor, Smith es muy malo, con todo respeto, porque antes de Smith publicar el libro de la riqueza de las naciones, él escribe un libro que se llama Teoría de los sentimientos morales. Uy, ese libro me encanta también. Y él es el que introduce ese concepto de que el ser humano es egoísta. Y de hecho se contradicen muchísimo los dos libros. Total. Se contradicen muchísimo. Los dos libros se contradicen mucho. Entonces, si Smith se hubiera quedado con lo que decía en Teoría de Sentimientos Morales y con lo que decían unas cartas que él tenía antes de haber escrito eso, Smith era subjetivista. Smith era subjetivista y se pasó a la teoría del valor objetivo y empezó a crearla eso y le dio en bandeja de oro a Marx esa teoría del valor para que pues empezara a poner todas las teorías marxistas. Venga, ya que entramos a Marx. Sí. ¿Qué opina nuestro gran amigo Marx? Bueno, iba para allá. Inspiró al reconocidísimo Lenin. Iba para allá. Sí, Entonces, ¿qué es lo que pasa con Marx? Marx toma la teoría del valor objetivo, ya sabemos la cantidad de horas de trabajo, pero entonces él es muy hábil. Él es muy hábil. ¿Por qué? Porque Smith decía que si esta silla tiene 5 horas de valor trabajo, es porque tú tienes, digamos, esa productividad, por así decirlo. Pero él
digamos, es más lento, entonces se toma 10 horas de valor trabajo, ¿sí? Entonces costaría más una silla, ¿por qué? Porque costó más horas de trabajo. Entonces Marx fue muy inteligente y él quiso meter eso un promedio. Entonces ahora Marx no va a hablar de teorías de valor trabajo como tal, sino que va a hablar de la cantidad de trabajo socialmente necesario. Eso fue. Entonces Marx fue muy pepa porque claro, ya no es cuánto vale una silla, porque una silla puede tener diferentes precios, no. El promedio de esa silla, ¿cuál es la cantidad de valor de trabajo socialmente necesario para la producción de ese bien? Fue muy inteligente ahí porque se sacó el problema de Smith, que eso era un problema. Marx toma esa teoría de valor-trabajo y analiza desde un punto de vista muy interesante la cuestión del plusvalor. Entonces, ¿la plusvalía qué es? Es la parte que se queda al empresario, que en realidad es producto del trabajo del obrero. Entonces, obviamente, y esto se ha calado y sigue calando y seguirá estando en los debates, términos como cuáles: explotación, alienación y enajenación. Esos son unos conceptos principales de las tesis marxistas. Yo siento, por ejemplo, que en cuestiones de valor, obviamente Marx falla y fue debatido por uno de los primeros austriacos que se llamó Jean von Baer. Y con la revolución marginalista, digamos, con Menger, que se considera el fundador de la escuela austriaca, ya después de esa tesis marxista, surge la revolución marginalista, que esa revolución marginalista introduce el valor subjetivo. Entonces, el valor no viene determinado por la cantidad de horas de trabajo de un producto, sino por cómo las personas ven ese producto. Entonces, yo puedo hacer ahorita, saco una hoja y escribo y digo, no, me tomó 2 horas de trabajo, entonces esto es lo que vale, por favor, cómprenmela. Pero si nadie me la quiere comprar, ¿cuánto vale? 0. Esa es una disyuntiva bastante interesante. El típico ejemplo que ponen todos los, digamos, los neoclásicos. Entonces, si tú llevas una botella de vino que ha llevado 80 años añejándose, un vino carísimo, pero si la llevas a una sociedad de abstemios, ¿cuánto vale el vino? 0. Entonces, por más que algo tenga horas de valor trabajo, no tiene valor intrínseco. Eso es lo importante. El valor está en la percepción de lo que tenga el individuo de ese objeto y en la escasez relativa con los demás bienes. ¿Existe realmente un modelo económico ideal? Esa es una buena pregunta y ahorita que estamos comparando cada una de las escuelas, yo siento que, y nos lo dijo un profesor este semestre, en ciencias sociales las teorías no se superponen a otras, como en cuestiones de las ciencias naturales, de las ciencias. Coexisten. Y la que gana, digamos, es la que mejor explica la realidad en ese momento en que se está analizando. Ok, con un paradigma. O sea, total. Entonces coexisten cada una de las teorías, pero no se superponen. O sea, decir ahorita que la Tierra es un cubo, digamos que aquí mi amigo me saca del podcast de una vez, porque ya se ha demostrado, se superpuso la otra teoría. Entonces que la Tierra es el centro del universo, que el Sol es el centro del universo. Todas esas clases de teorías son, digamos, refutadas desde un punto de vista científico y ya entonces otras se superponen a esas teorías. Sin embargo, en ciencias sociales y en economía como tal, las teorías coexisten necesariamente. Entonces, bueno, esa teoría del valor subjetivo fue la que empezó a darle y a quitarle a Marx ese poder de decir que había plusvalía y decir que había explotación. Eso lo explica lo que digo, Jean von Baer. El libro se llama Capital e Interés. Tengo que leer, bueno. Para todas las personas que quieran, digamos, conocer una visión diferente a una refutación marxista en cuestiones económicas. ¿Cómo encontrar un equilibrio entre crecimiento y justicia social? Crecimiento y justicia social. Entonces, vamos yendo y vamos entrando ya, digamos, a cuestiones porque aquí estamos hablando hasta el momento de economía, pero estamos dejando de lado un factor muy importante, un agente muy importante, que es el Estado. En los modelos clásicos que te enseñan en la academia, pues te muestran primero, Estado y familia, empresas y familias. Entonces intercambian horas de trabajo, salarios,
Después aparece el Estado. El Estado tuvo un resurgimiento teórico muy fuerte con la Gran Depresión o el crack de 1929. Ahí es donde aparece, digamos, la figura de John Maynard Keynes a hablar, digamos, del papel del Estado. ¿Qué es lo que pasó en ese crack? Había algo conocido como Los ciclos no recuerdo, sí, era un ciclo económico. Él fue el que empezó a pensar en esa cuestión de ciclos. Estábamos en recesión. Entonces, cuando tú estás en recesión económica, primero hay desempleo, y si hay desempleo nadie tiene con qué comprar. Y si nadie compra, las empresas no van a producir. Entonces hay una recesión económica. Ahí es donde entra Keynes y dice, bueno, pero tenemos un aparato muy importante que no estamos usando. Estamos pensando, contrario, digamos, a las tesis de Smith. Él plantea, contrario y distinto a las tesis de Smith, de que el mercado se regulaba solo, el que se autorregulaba. Ajá. Oiga, el mercado no se regula solo. La gente se está muriendo de hambre. ¿Por qué no utilizamos el aparato estatal que intervenga en el mercado? De hecho, Smith decía que era un fenómeno natural. Sí, él decía, y él, digamos que se guiaba mucho. Él habla en el libro de la riqueza de las naciones de la fuerza de gravedad, que los precios tendían como la fuerza de gravedad a ir a su centro, algo así. Yo, lo que te digo, no sé mucho de física, me puedes corregir, por favor. Entonces, entonces como que tendían al precio natural. No existe precio natural. ¿Cuál es el precio natural de esta botella de agua? No existe. En la economía hay miles y millones de precios dependiendo el espacio, dependiendo el tiempo y el lugar. Muchas variables. Muchas variables. Todo. Entonces, bueno, el Keynes lo que dijo es, utilicemos el Estado para intervenir en la economía y reactivarla. ¿Qué fue lo que pasó? Empezó a propugnar por el gasto público. Entonces, las tesis keynesianas, cualquier político que salga a decir que aumentemos el gasto público, que disminuyamos impuestos, eso es desde un punto de vista de modelos económicos. Ya lo que te digo, es diferente la teoría económica a la economía práctica, a la economía política. Sí, muy diferente. Muy diferente. Muy diferente. Entonces, que tiendan a aumentar el gasto público son políticos con pensamientos keynesianos. ¿Cuál es el problema de esto? Que todas las teorías keynesianas de aumento del gasto público tienden a generar un problema en cuestiones monetarias, que es la inflación. Eso también quería ir. Entonces, ahí es donde, digamos, aparece la figura ya a finales de la década del siglo pasado. Aparece la figura, por ejemplo, de Milton Friedman, los famosos neoliberales. Los neoliberales como Milton Friedman. A decir, venga, no, la inflación es siempre y en todo caso un fenómeno de carácter monetario. Entonces, si tú aumentas, digamos, en la ecuación cuantitativa del dinero, la básica, MB igual a P por Q, es M la cantidad de masa, la cantidad de billetes, B la velocidad de circulación de esos billetes, P los precios y Q la producción. Partiendo desde ese punto de vista, si tú aumentas la masa monetaria, necesariamente aumentas P, aumenta los precios. Entonces, ese es el problema, digamos, de las cuestiones keynesianas, y se debate después. Los austríacos también le dan muy duro a Keynes por el mismo hecho de la intervención del Estado en la economía. Ya entrando a ese tema, el tema de los austríacos, que me parece literalmente muy interesante. Creo que en su momento nosotros lo hablamos del nacimiento del Estado. Me gustaría que comentaras ese tema, de cómo fue el nacimiento del Estado, en su perspectiva. Bueno, el nacimiento del Estado no es algo que toquen los austríacos neta, o sea, que sea algún tema de los austríacos como tal. De los neoclásicos, así. Sí, el origen el nacimiento del Estado es una tesis que ha sido tocada más que todo en cuestiones políticas. Digamos que la escuela austríaca se limita, y la escuela austríaca ni siquiera es una escuela como tal formal. Lo que digo, es un método. ¿Cuál es el método de la escuela austríaca? Individualismo metodológico. Entonces tú no puedes concebir fenómenos sociales por ser sociales, o sea, en sociedad. Me explico. Palabras, por ejemplo, como conciencia de clase o pensamiento de clase, no existen desde una metodología austríaca. ¿Por qué? Porque se rige por el individualismo metodológico.
todo acto social es hecho por un cúmulo de individuos, por diferentes individuos actuando y pensando cada uno de ellos con su propio criterio. Entonces nosotros tres estamos aquí, pero tenemos diferentes gustos, tenemos diferentes capacidades, tenemos muchas desigualdades entre nosotros mismos. No podemos decir entonces, partiendo desde un punto de vista de método individualista, que tenemos una suerte de conciencia o de pensamiento colectivo. No existe. No existe el pensamiento colectivo. No existe el pensamiento de Colombia. ¿Qué quiere Colombia? No existe. Somos más de 50 millones de personas que tienen gustos y necesidades y capacidades diferentes para decir que Colombia quiere algo. Ese es el punto de vista y ese es el método austriaco. Y pues bueno, el valor subjetivo. Nosotros no aceptamos, digamos, una tesis de valor objetivo, sino que creemos genuinamente que el valor de las cosas está, y el valor está determinado por las personas y, como dice Mises, por la acción humana, por la praxeología. Entonces, lo que estábamos hablando del origen del Estado, es un tema que han tocado muchos sociólogos de izquierda. Sí, digamos que el anarquismo, las bases anarquistas nacen de sociólogos y politólogos de pensamiento de izquierdas. Entonces, el propio Marx, de hecho, habla sobre que el Estado en el comunismo ya es algo obsoleto porque es una clase sobre la otra. El propio Marx lo toca y lo menciona. Es una clase sobre la otra. Recordemos que Marx tiene ese método dialéctico, ¿no? Entonces, como empieza este libro de Marx, se me olvida, el Manifiesto Comunista. Manifiesto Comunista. Entonces, un fantasma recorre como tal no me acuerdo cómo decía bien, el punto era que era el comunismo. Entonces, ahí en el Manifiesto Comunista él empieza a hablar de que antes eran esclavos contra señores y que ahora es entonces los capitalistas contra los obreros. Esa dialéctica, sí, siempre hay dos. Entonces eso lo empiezan a tomar los sociólogos para hablar del Estado. Entonces, ¿cuál es el origen del Estado? Y ahí mismo podemos tener una definición de Estado. El Estado parte de la conquista de la violencia. ¿Qué es el Estado en sí? Comunidades pacíficas, autónomas, estaban en sus pueblos y una banda de bárbaros y de bandidos llegan a los territorios, colonizan e imponen sus reglas. Caso claro, la colonización. Que hubo aquí. Sí. ¿Y sabe qué es lo peor de todo? Que esos bárbaros y esa gente ladrones son los que, cuando se configuran ya en el aparato estatal, se hacen llamar los presidentes, se hacen llamar los, digamos, no sé muy bien las cuestiones, los nobles, los condes. Son bárbaros. ¿Quiénes fueron los que llegaron aquí a América? Gente que estaba presa. Cristóbal Colón, por ejemplo. Entonces, ese es el origen del Estado. Y fueron muy inteligentes. ¿En qué aspecto? Digamos, agarran una población que, eso lo dice un sociólogo que se me escapa el nombre ahorita, que por lo general estaban dentro de montañas y de valles, que es muy difícil escapar de allí. Entonces entraban, colonizaban y empezaban a extraer impuestos, que en ese tiempo no eran impuestos, era robo literalmente. Un sociólogo muy importante que se llama James Scott habla en un libro, perdónenme, no me acuerdo mucho el nombre, pero pues voy dando autores. Sí, no, es que en la economía hay demasiados. Voy dando autores. Este hombre dice que la propia muralla china se piensa que era como de defensa, pero al mismo tiempo era para tener a la población atrapada. Sí. Y los impuestos eran terribles, la gente moría de inanición por lo que le quitaban estos bandidos y estos bárbaros. ¿Qué es lo que pasa con ellos? Que ellos tienen que empezar a generar aparatos de legitimación, porque la gente se mama de que se están muriendo, hacen una revuelta y los matan. Entonces, primero, tienen que saber que no le pueden quitar toda la gente, porque si le quitan toda la gente no tiene con qué producir y después no tienen con qué robar.
Entonces no le pueden quitar todo. Lo necesario. Quiten una parte. Ajá. Una parte. Y segundo, aparatos de legitimación para que la gente no se enchiche, perdón por el término, no se ponga brava y haga una revolución y haga una revuelta. Entonces ahí aparece figura como la de Maquiavelo. Entonces en el libro del Príncipe dando cómo gobernar y cómo ser amado y querido por el pueblo. Que el pueblo te vea como un padre. Que la gente mire a esos bárbaros y a esos bandidos como un padre. Entonces, ¿cómo te miran como un padre? Dándoles cosas. De ahí empieza entonces el afán de dar educación pública. Sí. El afán de dar, digamos, salud pública. De dar todo eso. Porque necesitan legitimar a la gente, necesitan legitimar que eso que le robaron, como ahora yo te estoy dando algo a cambio, es legítimo. Es legítimo. Ese es el proceso de legitimación. Y eso lo habla muy claro figuras, por ejemplo, como Jacob Burckhardt en un libro. Jacob Burckhardt. Él escribió un libro, se me escapa el nombre también, hablando sobre el libro se llama así, La cultura del Renacimiento en Italia. Se llama tal cual así. El primer capítulo de ese libro se llama El Estado como una obra de arte. Entonces, los príncipes mandaban a contratar a los mejores pintores y a los mejores músicos para que los adoraran a ellos y así la gente también empezara a generar ese pensamiento. Todo lo que nosotros conocemos como Estado actualmente ha pasado históricamente por un proceso de legitimación cultural para pensar que ellos tienen que estar ahí. Viene esa pregunta que me gusta mucho y está relacionada a eso. Cuéntame. ¿El Estado es una consecuencia inevitable de vivir en una comunidad? Esa es la tesis rusoniana del contrato social. ¿Cuál es el origen del Estado que nos plantean a todos desde el colegio? Desde el mismo colegio nos dicen, tiene que haber un Estado necesariamente porque si no nos matamos y esto es la ley de la selva. Sí. Y como decía Hobbes, la ley del más fuerte, la ley del más fuerte. Entonces, necesariamente tiene que haber un Estado. ¿Por qué? Porque el más fuerte siempre va a tener que dominar a los demás y nos vamos a terminar matando entre todos y es necesario que alguien actúe entre las partes para que no nos matemos. Entonces, ya luego viene Rousseau con el contrato social y esto es un tema que toca muy bien, y recomiendo ese libro mucho, un escritor que se llama Michael Huemer, en un libro que se llama El problema de la autoridad política, desmontando punto por punto las tesis de contrato social. La pregunta es, ¿ustedes firmaron un contrato con esas personas a las que denominamos Estado para que ellos nos gobiernen a nosotros? Nadie ha firmado eso. Contraargumento a lo que yo estoy diciendo, el voto, por ejemplo. Claro, porque si tú estás votando, tú estás accediendo a que ellos te gobiernen. La pregunta es, ¿cómo yo puedo salirme de este sistema? Yo en el voto no estoy decidiendo salirme del sistema, yo estoy decidiendo cuál va a ser mi verdugo. ¿Quién me va a extraer los impuestos ahorita? Eso es lo que yo estoy decidiendo en el voto. No estoy decidiendo salirme del sistema y que no me quiten a mí impuestos. Entonces, en cuestiones del voto, y vamos a tocarlo después, hay un libro muy bonito que es de Lysander Spooner. Se llama Constitución sin autoridad, algo así. Ya tocando ese tema, el tema del Estado, de la política, sí. Me gustaría entender tu perspectiva con respecto a ¿qué reemplazarías tú si no hay un Estado? O sea, ¿qué tú propondrías? ¿Qué se podría si no existiera un Estado? Eso es muy... Sí, claro, total. Eso es algo muy importante porque es que ahorita los debates que tenemos con todas las personas es cuál candidato es mejor. Y lo que yo siempre he dicho, si seguimos, digamos aquí en Colombia, llevamos un proceso donde el pueblo es el que pone los muertos, donde el pueblo es que representa ideales de personas con mucho poder, no importa el bando que sea. Y eso se vio, por ejemplo, digamos, en las guerras que hubo el siglo pasado, las matanzas que hubo entre liberales, conservadores. Y es triste, aquí intervengo, es triste porque actualmente hay una guerra entre, si yo soy de izquierda,
lo tuyo de derecha es malo y lo mío es correcto. Es un sesgo que hay. Y si es Total. de derecha, lo tuyo es malo y lo mío es correcto. Entonces hay un sesgo entre los dos. Cuando los dos tienen cosas buenas como malas, buenas y malas, pero los dos tienen cosas negativas y no quieren aceptar eso. Totalmente de acuerdo. Entonces se genera esa polarización de la sociedad. ¿A cambio de qué? No, la pregunta es ¿a cambio de qué? La pregunta es, digamos, si hablando aquí con nombres propios, en el caso actual, ¿Gustavo Petro me conoce a mí? No. ¿Qué soy para Gustavo Petro? No sabe las necesidades. ¿Qué soy para Gustavo Petro? Un número, que es mi número de cédula. No soy más. En cambio, ustedes saben hasta que soy negro, no sé, Bastante negro. tiendo a ser como alto. Sí, ustedes ya me conocen el tono de voz, me conocen dónde vivo, saben más. Esa cultura es antiestatal. No es necesario tener un Estado para tener cultura. Eso es lo primero que hay que ver. Las instituciones informales son más fuertes que las instituciones formales. Douglas North toca ese tema. Las instituciones informales son las que dan pie a las formales. Y por eso es que, digamos, ya en cuestiones de tamaño del Estado, que eso también se habla mucho, tamaño del Estado en el sentido no de presupuesto, sino de extensión territorial, ¿qué es mejor, tener una extensión territorial grande o estaditos pequeñitos? Yo soy partidario de los estados pequeños, ¿por qué? Por cuestión de información. Un alcalde tiene más conocimiento al menos de quiénes son los que está gobernando, pero un poder central no tiene tanta información de cultura en los diferentes territorios de la población. Entonces, por eso yo estoy partidario de las entidades territoriales pequeñas por cuestiones de información y de cultura para generar políticas públicas más acertadas en los diferentes territorios de la población. Entonces, por eso yo estoy partidario de las entidades territoriales pequeñas por cuestiones de información y de cultura para generar políticas públicas más acertadas que logren satisfacer al menos las necesidades que no son homogéneas. Y que no nos cuantifiquen. Y como que, un no dato. y que no se pueda cuantificar. Es que, a ver, lo de la cuantificación de datos lo toca James Scott en un libro que se llama Lo que ve el Estado. Fabuloso libro, lo recomiendo mucho. No va a leer. Mierda. Lo que ve el Estado. Me cansé. Bueno, En el libro Lo que ve el Estado, James Scott es claro y empieza a comparar la organización territorial de las ciudades, así en cuadrados, con los panales de abejas. Uy, interesantísimo. Entonces, ¿cómo el planificador puede recaudar más impuestos? ¿Cómo puede tener más información de cómo recaudar más? Porque ese es el objetivo del Estado. Por eso mucha gente dice es que no, vamos a combatir la pobreza. Si se acaba la pobreza, se acaba el Estado. Porque se acaba la misión del Estado. Al Estado y al político, de izquierda, de derecha, de centro, de lo que sea, no le conviene acabar la pobreza porque si no, no tiene aparato de legitimación para su existencia. Eso es una verdad. Ya entrando un poco en este tema, las personas, ¿usted cree que las personas votan por propuestas o por emociones? Eso es Emociones. interesante. Eso es muy interesante. De unas, sí. En la democracia hay algo que pasa. Y es que muchos de los votos no son votos a favor de, sino en contra de. Sí. Hasta los mismos políticos saben y lo hacen. Por ejemplo, algo que me impactó mucho a mí es que luego de la primera vuelta en las elecciones que hubo, lo primero, el tema casi que principal que hablaron los candidatos fue en contra del otro. Sí. Eso fue lo primero y eso mueve a la gente. Eso mueve a la gente. Entonces, candidatos que van en contra del odio y que dicen que están en contra de la polarización y hacen eso, ellos saben que así se logra manipular a la gente. Correcto. Si la política fuera tan buena, no sería necesario manipular a la gente. No sería necesario tener asesores políticos que te digan qué debes hacer, cuántos videos subir al día, qué logo tiene que tener el video, qué color tiene que... Esos son aparatos de Eso es un tema manipulación. interesante también el tema del algoritmo. Toda esa clase de Como cosas. El marketing. Aquí hablo un poquito del tema porque me parece muy interesante cómo el algoritmo manipula a las masas. Ejemplo, tú eres, no sé, de izquierda a derecha, cualquier sea, una persona de derecha, normalmente le van a aparecer cosas positivas de derecha y en contra cosas negativas de izquierda. Y una persona que es de izquierda en Facebook, cualquier red social que es de izquierda, le van a aparecer cosas positivas de izquierda y cosas negativas de derecha. Entonces el algoritmo lo va condicionando poco a poco a uno. Totalmente. Lo condiciona a uno. De hecho, casi todo está en un libro de Cladini, Influencia, que parece muy interesante, Sí. de Cladini, y habla sobre precisamente sobre que los seres humanos somos muy coherentes con respecto a nuestros votos. Es decir,
No sé, si yo le voto a alguien, lo voto por principio de que quizás mis padres votaron por él y sigo con esa coherencia, Sí, total. con esa coherencia de seguir votando. Sí. Entonces, es algo impactante como nosotros votamos no por lo que queremos, sino por algo ya psicológico. Psicológico, Es algo total. psicológico. No existe objetividad en el voto. El que diga que Eso existe es- un voto objetivo es falso. Es completamente falso. Es completamente falso porque el propio sistema de la democracia lo exige. De hecho, me parece interesante. Yo la otra vez vi un caso muy interesante de una radio que enviaban una encuesta con ciertas preguntas que ya estaba formulada por todos los candidatos presidenciales y uno iba formulando con respecto a lo que uno quería y le aparecía el candidato que está más acorde a uno. Y me di cuenta que mi candidato en aquel entonces no pareció, me pareció otro completamente distinto. Entonces yo me di cuenta que yo no estaba votando por lo que crea, sino por mi principio de coherencia, porque me está dejando llevar por las masas. Total. A mí me parece interesante, por ejemplo, que al momento de votar a una persona, le hicieran una encuesta y que condicionaran a todos los presidentes lo que piensa cada presidente, ¿ok? Sí. Y esa encuesta tuviese para que la persona cuando la realice vea el candidato que le sale. Y uno se sorprende mucho porque no le sale un candidato que no está acordeante a uno. Entonces es muy particular y es muy interesante. Y a mí me encantaría que eso lo realizase el Se Estado hiciera, para sí. que fuera mucho más. De hecho, hasta una tesis todavía. Es muy interesante. No, es interesante lo que tocas. Yo siento que la democracia tiene ese problema y es un problema de base. O sea, es un problema que es muy difícil que se cambie dentro del propio sistema de la democracia. O sea, como ven, yo aquí no estoy hablando de política, yo estoy hablando es como tal del propio sistema de democracia. ¿Usted le gusta participar en política? No me gusta mucho la participación política porque es entrar en la misma lógica del sistema. Sí. Es entrar en la misma lógica del sistema. Lo toca muy bien un austríaco, premio Nobel de Economía, Friedrich Hayek, Desde ayer lo escuché. en un libro que se llama Camino de Servidumbre. Entonces, en el libro Camino de Servidumbre, Hayek es explícito en decir que los más malos son los que llegan al poder. Entendiendo malo como aquel que logre manipular y el mejor político, el que logre saber convencer, el Las que logre masas. saber mover las masas. Eso es un verdadero político. Y aquí no estamos hablando de propuestas, estamos hablando de cómo convencer a la gente de que voten por usted. Y hay términos que calan en los oídos de las personas porque las personas crecieron en un ambiente cultural y en un momento determinado, y es por eso que esas personas votan por esos candidatos, porque les dicen tal cual lo que ellos quieren Nosotros escuchar. somos esto. Exacto. Entonces vamos a votar por la vida, vamos a votar por la seguridad, Sí. vamos a votar por la libertad, conceptos etéreos que no son explicados y no son definidos y que las propias personas o pueden saber o no pueden saber por lo que están votando, pero les gusta. Todos son cuestiones psicológicas. Lysander Spuren, en ese libro de Constitución sin autoridad, él dice que el voto es una bala. Dice que el voto es una bala. Y habla también de lo que hablábamos hace algunos momentos, del tema del contrato social. Entonces dice, nunca hubo un contrato social, y si hubiera sido eso, que es un contrato que toda la población se siente frente al gobernante y firme y le diga, usted nos va a gobernar. Eso es un contrato. No existe. Nunca existió. Nunca Y existió. si hubiera existido, no es intergeneracional. ¿Por qué nosotros estamos pagando por Así algo como- que hicieron siglos atrás si hubiera existido? Que no existió. Ahora, esta otra tesis que es la del contrato implícito. Entonces, que implícitamente nosotros aceptamos ese contrato porque nosotros estamos ya dentro del sistema. ¿Eso qué es? Coacción. Porque yo no elijo salirme del sistema, lo que digo. No elijo, digamos, no votar. Y eso, digamos, empieza a ser unas medidas anarquistas. No votar, no voto. Si toda la gente, el emperador está desnudo, si toda la gente empezara a ver al Estado no como esa figura, ya social, o como ese Salvatoria. sistema salvatorio, sino que lo ven como un conjunto de personas que llegan al poder, no por querer ayudar a las personas. Yo siempre digo, si en la política no se recibiera plata, vamos a ver quiénes quisieran de verdad subir allá y gobernar. Ese es un dilema. Por ejemplo, ese gasto que hay detrás en campañas,
Ellos Todo eso. lo necesitan. Lo necesitan y saben que dentro, si ganan, lo van a retribuir otra vez. Entonces, si un político fuera 100% honesto, yo digo, listo, sin salario para todos los políticos, rama legislativa, rama judicial, rama ejecutiva, todos, sin salario. Que sea un acto de colaboración a la ciudadanía. Pues obviamente ellos tienen que comer, tienen que hacer eso, nadie lo va a hacer. La pregunta es, ¿por qué los salarios públicos en esos cargos, por ejemplo, son tan altos? El Estado somos todos. ¿Congresista cuánto no gana? ¿Cuánto no está ganando? Ah, muchísimo. Y el congresista es de derecha, de izquierda, de centro. Esos que matan para llegar allá. Claro, ese es el afán político, porque ellos saben que allá están las rentas. En toda la historia, el botín que se llevan estas personas que nos gobiernan es mayor aún que el de los reyes. Y eso es algo contraintuitivo, porque tenemos a la monarquía demonizada, que los reyes, si un rey cobraba después de un cierto porcentaje, había revuelta en el pueblo. Y que es algo que nosotros perdimos con la figura de la Revolución Francesa, que ahora vemos el Estado como un ente. En las monarquías se veía quién te robaba a ti, el rey. Se sabía quién era el que te robaba. Ahorita no te roba nadie, te quita el Estado. De hecho, como dato, en la misma Revolución Francesa nació el concepto de izquierda y Y derecha. de derecha. Ahí nació ese concepto tan popular de izquierda y derecha. Ya que hablamos un poco del tema, ¿qué puede aprender la izquierda de la derecha? ¿Qué puede aprender la izquierda de la derecha? Yo siento que la izquierda tiene muy demonizada la economía. Yo, digamos, me considero anarcocapitalista filosófico. Esa es mi posición, anarcocapitalista filosófico. Anarquía, cero presencia estatal y capitalismo como sistema económico. ¿Por qué? Porque ni el socialismo ni el comunismo pueden resolver los problemas económicos que se plantean y el socialismo, por ejemplo, tiene críticas fundamentales y fuertes, que son tres, las voy a mencionar así sin entrar a profundizar. La primera es la falta de incentivos, la segunda es el problema de se me va la palabra, del autoritarismo, de la arbitrariedad estatal. O sea, un necesario autoritario, esa es la palabra. Ejemplo, Corea del Norte. Total. Ejemplo, Cuba. Que bueno, de hecho hoy me puse muy feliz porque Cuba empezó a hablar sobre que quitar quitar los precios fijos, se está empezando a abrir un poquito más al sistema capitalista. Lo que pasa es que cuando yo hablo de capitalismo, no hablo del capitalismo estatal, del capitalismo existente, no hablo de ese capitalismo existente. A mí no me gusta el capitalismo existente. Entonces, por eso mismo muchas personas con las que yo hablo o me tildan de izquierda o me tildan de derecha. ¿Por qué? Porque es que si yo llego y vengo y les digo que me gusta el capitalismo, ya soy de derecha. ¿Sí? Pero entonces, si digo que menos Estado en la economía, también soy de derecha. Pero tengo puntos de vista y argumentos diferentes a los clásicos que dicen los de la derecha conservadora. Yo estoy a favor de la legalización de todas las drogas. Yo siempre digo, ojalá se legalice hasta el ladrillo raspado. ¿Sí? ¿Qué es eso, por ejemplo, de discursos de odio contra la población LGTBQ+, ¿sí? Desde un punto de vista individualista, tu propio proyecto de vida tiene que ser respetado por los demás. Nadie tiene que intervenir en eso. Pero al mismo tiempo, ningún aparato estatal tiene que obligar a las personas a hacerlo. Que ahí está mi punto. Ahí está mi punto. De hecho, me parece muy particular, precisamente, no países como Estados Unidos, porque es un país que tiene mucha desigualdad, y no países como China, sino yo me voy más a los países nórdicos. Okay. Noruega, Islandia, Finlandia, que son países que mezclan dos cosas porque entendieron que lo mejor es buscar la cosa buena de un bando y la cosa buena del otro y unificarla. Sí. Y se ve muy particular que esos países tienen muchísimos impuestos, eso sí, pero está gratis absolutamente no, y no hay casi desigualdad. Entonces es muy interesante analizar esos países, y en su mayoría son de centro derecha, centro izquierda, o sea, están en ese punto de centro. Me parece muy interesante cómo esos países, a pesar de todas las cosas, de todos los conceptos económicos, siguen siendo, para mí, en mi perspectiva, mejores que los otros. Mejores que los demás, ok. No sé qué piensas. Digamos, mi punto de vista respecto a los países nórdicos, siento yo que es un modelo a seguir dentro de la democracia. Entonces, si pensamos, por ejemplo, que no puede un pueblo vivir sin Estado y sin democracia, que eso es una herejía, digamos, decir eso, porque pues también es difícil pensar. Okay, entiendo. A las personas que quieran entrar, digamos, en este tema de la anarquía, de ver cómo se puede, cómo problemas como la educación, la salud, la infraestructura puede ser resuelto por
por vía mercado, entendiendo mercado como interacción entre las personas, no como ese mercado que lo usan mucho como falacia de hombre de paja, que todo el mundo que critica el mercado lo critica pero sin saber lo que realmente es. Yo me ataño a la descripción de Ludwig von Mises de mercado. Cada persona tiene juicios de valor y actúa con base en esos juicios de valor e intercambian bienes y servicios. Eso es el mercado, no hay más. Y el mercado no es perfecto, porque si decimos que el mercado es perfecto, estamos cayendo en los errores que cayó la escuela neoclásica. El mercado no es perfecto, es simplemente mercado. ¿Por qué no es perfecto? Porque los humanos no somos racionales. De hecho, los errores de la política neoclásica la complementaron más los austríacos. Total. Los austriacos fueron muy duros con los errores neoclásicos, porque el individuo neoclásico, el homo economicus neoclásico, es un individuo que no tiene sentimientos, que no tiene cultura, que simplemente está pensando en maximizar sus propios beneficios. Ese es el individuo neoclásico. Cosa que no pasa en la realidad. Los seres humanos somos irracionales al 100%. Y otra cosa, que no tiene en cuenta, digamos, ni tiempo ni espacio en los análisis que hacen los neoclásicos. Entonces, volviendo, digamos, al tema ya de estos países, siento yo que si no nos queremos salir... El libro que yo quería recomendar es La maquinaria de la libertad de David Friedman. Ese es el hijo de Milton. ¿Hijo de Milton? El hijo de Milton es anarquista, es anarcocapitalista también. El libro lo dejamos en la descripción. Sí, vamos a ver 87 libros. Entonces en ese libro él empieza a explicar toda esta clase de temas y cómo se puede solucionar una sociedad sin necesidad de Estado. Entonces, si no nos queremos salir de la democracia, si no nos queremos salir del aparato estatal, lo primero que hay que hacer es lo típico de siempre, luchar contra la corrupción. Eso es lo de siempre. Pero la corrupción es cultural. Ese es el dilema. ¿Por qué? Porque las personas que gobiernan el Estado vienen de la cultura, de las reglas informales. Las formales son las del Estado, son las que están escritas. Las informales son la cultura, lo que la gente vive, los contextos en los que crece. Y nuestros gobernantes nacen de la propia sociedad. Eso es un reflejo de la propia sociedad. El entorno nos condiciona. Ejemplo, el fascismo, ese entorno de extrema derecha, o el comunismo, ese entorno de extrema izquierda. Sí. Los dos bandos son supremamente negativos. ¿Pero qué los condicionó? El entorno. El entorno. Y eso es algo muy marxista, y yo con Marx, digamos que a Marx lo respeto mucho más que a Keynes. Keynes a mí no me gusta por la idea de que no dijo nada nuevo, y sí trajo mucho malestar a la sociedad en cuestiones de que legitimó más el Estado. Sí, lo vio como una necesidad. Lo vio ya como una necesidad. Que debe intervenir sí o sí. Marx me gusta porque Marx, ese tema, digamos, es discutido, y a mí es una de las pocas cosas que me gusta de Marx, aparte de que Marx defendía el trabajo infantil. En el libro del Capital defiende el trabajo infantil. No sé, si yo salgo a decir que defiendo el trabajo infantil, pues de pronto me critican o eso, pero Marx lo defendía. Pero Marx lo miraba más como una cuestión de que el trabajo como que asienta al niño, como que lo hace crecer, como que lo hace pensar, lo miraba desde esa perspectiva. Sí, desde esa perspectiva de quizás en esa época no era tan extraño como ahora. Entonces el entorno ahí también tiene que... Sí, él lo ponía, digamos, en los sistemas que él planteaba. Él defendía el trabajo infantil. No lo defendía, digamos, ya en las condiciones materiales que él tenía en ese momento, pero sí me parece interesante la postura de que las condiciones materiales son las que determinan la superestructura ideológica de las personas. Entonces, un pobre jamás pensará igual que un rico, porque las condiciones materiales son diferentes. Eso es verdad. Diga, bueno, ya que me tengo un poco de tema, ¿cómo se ve actualmente la economía de Argentina? La economía de Argentina, a mí, yo fui, pues digamos, Milei es un fiel seguidor de la escuela austríaca, tal como lo decía, es anarcocapitalista también declarado, pero yo me pasé al bando contrario. Yo ahora soy crítico puro y duro de Milei. ¿Por qué? Porque se convirtió en derecha conservadora. Se convirtió en derecha conservadora. Apoya a Israel, por ejemplo. A mí sinceramente no me parece. Bueno, y eso es un punto. Israel no existe, Colombia no existe, existen personas. Entonces no existe el pensamiento israelí. Listo, sí, existen los sionistas, digamos. Pero eso al final de cuentas son personas también que están actuando. ¿Y quiénes son los que están bombardeando y los que están generando guerra? Netanyahu y los demás personas que son el Estado. Si tú acabas el Estado, acabas la guerra. Porque aquí voy a meter un dato aquí que me parece muy particular, y es que Estados Unidos en el 1940 era la 11ª potencia del mundo.
Sí. Después del 45 se volvió la mejor potencia del mundo. ¿Por qué? Por la guerra. Y es porque la guerra es un negocio, es un negociazo. Lo decía, se me olvida el autor, pero lo pueden googlear y ahí les va a aparecer el autor. La guerra es la salud del Estado. ¿Por qué cree que Estados Unidos cada rato hace guerras? Porque lo estimula. Lo estimula. Lo estimula. Cada vez, y ni siquiera es en pro de las personas, es a favor de los que están gobernando, que necesitan más extensión para gobernar y para tener más impuestos. Siempre el bandido quiere tener un botín más grande. Si tú acabas el Estado, acabas la guerra. ¿Por qué Rusia está invadiendo Ucrania? ¿Por qué Israel está peleando también? Porque son personas que tienen ese pensamiento ya de que quieren expandir y que quieren generar imperio. Pilas con los imperios. Los imperios no le benefician a las poblaciones, le benefician a los gobernantes. ¿De qué diferencia tengo yo, digamos, de ser de un país más grande en cuestión territorial a un país más pequeño? O sea, ¿me van a tratar mejor? O, digamos, empezar a pensar eso en cuestiones de cultura. Yo sigo siendo el mismo. Sin embargo, el gobernante no. El gobernante es el que se beneficia de eso. Por eso es que, digamos, en cuestiones anárquicas, yo voy en contra del imperialismo. Y ahí entonces, como yo critico a Estados Unidos y critico a Israel, entonces ya soy de izquierda. Esa es la yutiva, es que... ¿Sí es? Esa es la yutiva. Por eso soy crítico de Milei. Ahora se convirtió en un político más. Ahora está mal ser parcial. Está mal ser parcial. Sí. El objetivo es... Y ni siquiera, a ver, yo no estoy siendo parcial. Mi postura es clara, anti-Estado. Okay. Esa es mi postura clara. Anti-Estado y antisocialismo. Esa es mi postura. Una pregunta clásica. Si usted fuera mañana presidente... Dios no quiera, Dios no quiera. Pero no, Dios no quiera. Desde el contexto, yo entiendo que usted no quiere nada del contexto del Estado. Sí. Pero si tuviese que entrar esa maquinaria, hablemos maquinaria del Estado... El problema es que esa idea está muy... esa idea de qué harías tú si fueras presidente está muy descontextualizada, es una caricatura. ¿Por qué? Porque es que bien sabemos que el poder en realidad está en la rama legislativa. Sí, en el Congreso, el poder está en el Congreso porque ellos son los que aprueban las leyes. Entonces es muy difícil, por ejemplo, digamos, las propuestas que tiene Milei, las propuestas que tiene Petro, digamos, en un contexto de cualquier presidente, en un contexto en el que el Congreso es el que toma las decisiones, es muy difícil que se lleguen a ejecutar. Si fuera presidente, digamos, ya yéndome a un punto, me gusta la idea de Ludwig von Mises en el libro Liberalismo. Me gusta, primero, respeto irrestricto a la propiedad privada. Irrestricto. ¿Qué quiere decir eso? Que yo con mi propiedad puedo hacer lo que quiera. Segundo, principio de no agresión. Principio de no agresión es una justificación moral del sistema narcocapitalista. Si quieren ahondar más en el tema de los principios morales del sistema narcocapitalista, pueden ver un libro que se llama La ética de la libertad, de Murray Rothbard. Ética de la libertad. La ética de la libertad, de Murray Rothbard. Explicando de forma muy clara lo que es el principio de no agresión. Que defienda la propiedad privada, que la propiedad privada no esté destinada a ningún fin social, que ese es el problema, que ahí se legitima la expropiación. Entonces, como el bien de la mayoría es mejor que el bien de la minoría, entonces podemos expropiar en cuestiones de ayudar a la sociedad. Entonces, la propiedad privada es propiedad privada y punto. No está destinada a ningún otro fin. Eso, digamos, lo que yo estoy diciendo, digamos, no cala mucho, digamos, en el imaginario actual, pues porque obviamente nosotros queremos es que la sociedad crezca, Colombia crezca, ¿sí? Pero nunca se analiza desde un punto de vista de los individuos. ¿A quién expropiaste tú? ¿Por qué esa persona tiene que ser expropiada a favor de las otras? Y lo que yo siempre digo, los impuestos, ¿por qué, digamos, desde una perspectiva como la mía son un robo? Porque a pesar de que, digamos, yo salga acá y me roben, si esa persona le dio de comer a sus niños, llevaban 3 días sin comer, ayudé a más personas, ¿o no? Pero me robaron a mí. Entonces, es tal cual lo mismo con los impuestos. Y que tú no puedes evadir impuestos. Si los impuestos fueran tan buenos y la sociedad fuera, la sociedad sin Estado, digamos,
no recuerdo qué libro toca eso bien, de temas del altruismo, por ejemplo, que el Estado trató de monopolizar todas esas ayudas preestatales, como por ejemplo la iglesia, todas esas figuras y esas instituciones, la propia familia. La familia es antiestatal. ¿Por qué dos padres tienen que cuidar a un niño? ¿Cuál es el derecho? ¿Por qué tienen esa responsabilidad? Son antiestatal, nadie los obliga. Nadie los obliga. Entonces, todas esas instituciones preestatales fueron opacadas por el Estado. Ahora el Estado es el que quiere monopolizar eso. ¿Para qué? Para legitimar los impuestos. Ahora una pregunta que me parece también muy interesante. ¿Usted cómo ve la economía en 50 años? ¿Cómo cree que va a seguir o va a haber una revolución por el tema de la inteligencia artificial? ¿O cómo cree que va a seguir con ese mismo concepto económico? Bueno, la economía en 50 años, bueno, es un dilema un bastante espectro bastante largo. Actualmente, ¿cómo es la economía en Colombia? Esa es una ayuda también. Bueno, ¿Y cómo crees que estarían? el problema de la economía colombiana, digamos, es el tema que a mí más me genera escozor, digamos, el déficit. El déficit fiscal, sí, ese es un punto tenaz. bastante a tener en cuenta. Es un déficit tenaz. Y que la deuda es impagable. Nosotros en realidad estamos sacando deuda para pagar más deuda. Y simplemente ampliamos el plazo y negociamos los intereses. Y con un riesgo país más elevado, pues nos clavan más intereses. Una pregunta aquí. ¿Usted cómo mejoraría el capital humano? Que me parece muy interesante porque... Ese tema del capital humano, a mí no me gusta ese concepto. ¿Por qué? Reduce al individuo, Como algo... lo reduce como un factor más, un factor de producción más. Ajá. La función Cobb-Douglas es eso. Capital, tierra y capital y trabajo, ¿sí? Y como lo veían los antiguos, tierra, trabajo y capital, y se remuneraba eso. No me gusta esa terminología de capital humano, pero para mejorar, digamos, a las personas, sí es necesaria una educación imparcial, que esa educación imparcial solo se logra si es privada. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque al final el Estado y los gobernantes son los que le dicen y los que imponen los currículums que tienen que enseñarse en las escuelas. Y eso lo toca también Murray Rothbard en un libro que se llama Educación Libre y Obligatoria. Ahí lo toca claramente porque es mejor la educación privada que la pública. En cuestiones de educación. Okay. Yo no estoy diciendo, digamos, mi argumento acá no es en cuestiones de plata, ¿sí? No es en cuestiones de, claramente una persona pobre, ¿cómo va a tener? Esa es la disyuntiva. Sí, esa es la disyuntiva. Y que se piensa que todo lo privado es caro. La pregunta es, ¿por qué la comida no es cara? ¿Cuál está intervenida, la educación o la comida? ¿Y cuál es más cara? Ahora, ¿por qué la educación es cara, la educación privada actual es cara? Por un tema de intervención estatal. Que digamos, no quiero andar mucho en ese tema porque no lo tengo así muy bien preparado, pero ese es mi punto de vista. Ahora, para cerrar una pregunta que me parece muy interesante, y es, ¿qué es más peligroso? Sí. ¿Un mercado sin control o un Estado sin límites? Un Estado sin límites. Un Estado sin límites. Y bueno, también, ¿quién le pone límites al Estado? Es que ese es el punto. La sociedad, los estados, Henry Bull se llama el autor de ese libro, Henry Bull, creo que se llama Henry Bull. La sociedad anárquica se llama el libro. ¿La sociedad anárquica? Hablando enfáticamente que los estados viven en anarquía. Los propios estados, entre ellos, viven en anarquía. Nadie les impone límites a los estados, entendiendo estados como personas que están gobernando. Esa es la definición de Estado, bandidos que expolian a la población. Nadie les pone límites. Una medida que es discutida y que me gustaría entrar en debate es si es necesario una figura supraestatal. Entonces, que haya un Estado mundial que regule a los demás estados. Eso es interesante. Eso podría de pronto calar también. Una solución podría ser incluso.
Desde un punto de vista político y de economía también se habla de un banco mundial, se habla de que se quiten todos los estados y haya un estado mundial también, que puede ser mejor o puede ser peor. Son debates que están en la... Bueno, ¿usted qué opina de la Unión Europea? ¿Usted cree que sería interesante traer como una unión latinoamericana, que haya solamente un punto específico que regule todo? O sea, que arme las reglas en general y que no solamente un país manipule su masa, sino un control más superior, como usted lo mencionó antes. Lo que yo digo, yo estoy a favor de las entidades territoriales pequeñas. Okay, sí, pero entrándonos al sistema actual. Tristemente estamos en el sistema. Sí, claro. El sistema, ¿cree que sería interesante, no sé, como un tipo de Unión Europea que mantiene la economía relativamente estable? Pero en ese caso sería Unión Latinoamericana. Sí, aquí digamos entramos en un problema que es un trilema como tal en política monetaria. Ay, espera. Cuando uno sacrifica... Sí, a ver si te acuerdas. El cambio de la moneda. Está tasa de cambio. Tasa de cambio, está movilidad de capitales. Movilidad de capital, y está la otra que es... autoridad monetaria. Autoridad monetaria. Están esas tres. ¿Son esas tres? Sí, están esas tres. Ese es el trilema. Solo te puedes quedar con dos. Solo te puedes quedar con dos, sacrificas a uno. Entonces, ahí? digamos, en cuestiones de que haya una única moneda, digamos, en la región, sí sería muy bueno porque hay habría libertad, perfecta movilidad de capitales. Sí. ¿Sí? Pero entonces, digamos, quitarías autoridad monetaria para cada país y toda la región sufriría o padecería de los mismos problemas económicos que hayan. Ese es el problema. Que en cambio, si nos quedamos con la autonomía monetaria, que en este momento pues es la regulación de la tasa de interés, el propio país puede manejar su tasa de interés a conveniencia. Cosa que no pasaría, digamos, en un punto donde exista... Por ejemplo, en Colombia se sacrificó tasa de cambio la tasa de cambio. La tasa de cambio se sacrificó en Colombia, en el 91. La tasa de cambio en este momento es flexible, o sea, la determina el mercado. Ok. Sí. Y pues, a ver, un mensaje que quisiera Ahora dejar. sí, perfecto. Un mensaje que... Y es interesante porque de hecho mañana es domingo, el día de la votación. Mañana esto se está grabando el sábado, se puso nervioso, se puso nervioso de hecho, el celular. Es interesante porque precisamente mañana es domingo, es un día entre comillas importante, entre comillas importante. ¿Qué mensaje usted le haría a una persona que va a votar? A ver, un mensaje importante. Yo también voy ahorita a dar mi mensaje. Sí. Digamos, el voto ¿Vas a votar? Sí, voy a ir. Pero, digamos, lo que yo quiero enfatizar acá es la visión de Spooner de por qué el voto es una bala. Simplemente nosotros estamos haciendo ya no una revolución sangrienta, ni estamos haciendo ya violencia, sino que ahora es muy pacífico lo que las personas quieren para los gobiernos. Entonces, antes, ¿cómo era antes en Colombia? Se mataban. Ahora el voto es un mecanismo de bala donde unos expresan y obligan a los demás a que sea el gobernante que ellos quieren, por ejemplo, y por lo que ellos votan para los demás. Entonces sigue siendo una bala. Ese es el concepto que menciona Lysander Spooner. Es triste, como no sé, cualquier presidente que gane ahorita, mañana, cualquiera que gane, o sea, digamos, no sé, un presidente de derecha, izquierda, cualquiera que sea, ¿qué pasa con la otra mitad de las personas que votaron por esa perspectiva distinta? Eso lo toca Lysander Spooner también. O sea, es triste como todas esas personas tienen que vivir resentidas porque creen en su cohesión. Siempre, la democracia siempre va a generar división, porque una democracia no es un consenso. Y es un resentimiento que genera después. Sí. Es triste. Eso... ¿El voto secreto? No, a ver, y eso en péndulos. La política también es un péndulo. Entonces, en este momento actual, entonces puede que prime sobre el imaginario ciertas ideas, pero en otro momento van a primar otras ideas. Entonces, mi mensaje es que nos eduquemos más, dejemos de creer en los políticos, sean de lo que sea, y empecemos a mirar mecanismos donde el Estado no sea una figura como tal, importante para la sociedad, sino que la propia sociedad sea importante para sí misma. Bueno, ya, increíble, bro. Ya como para un mensaje me parece muy particular y es precisamente dar a entender que gane quien gane, tristemente que gane quien gane, hay que seguir trabajando. Hay que seguir trabajando y no prejuzguemos a los demás. Es decir, si yo soy ejemplo de izquierda
y yo alguien de derecha, no prejuzguemos. Escuchar. Intentemos buscar un punto donde converjamos. Sí, escuchar. Y si es de alguien de derecha y de alguien de izquierda, no prejuzguemos, convergemos, porque el Estado, la política quiere eso, que nos odiemos. Sí. Eso quiere el Estado. Entonces, busca un punto donde los dos nos unamos y busca un punto de coherencia. Entonces, sea cual sea las cosas, sea cualquier vote, no prejuzgue. Busca un punto donde los dos se unifiquen y busquen lo mejor para todos. Entonces, eso es todo, mi Eso. estimado amigo. Un Muchísimas placer. gracias. Y vea, No, el placer es mío. Y estas Mira. Papi, gracias. Muchas gracias. esperemos que sea la parte 1 porque queremos hablar parte 2. Sí, no, pues yo Bueno, encantado. parte Bueno, dos, hasta entonces, luego. Muchas gracias. Hasta luego. Chao, chao.